Los Reyes presiden en Valencia una misa en homenaje a las víctimas de la Dana. Moncloa no ha anunciado hasta esta misma mañana que enviaba a la vicepresidenta Montero y a 2 ministros, pero no ha asistido el presidente Pedro Sánchez. Sí ha estado Feijóo y también varios presidentes autonómicos del Partido Popular. La ceremonia se ha celebrado en medio del enfado de algunos familiares que no han sido convocados porque, según el arzobispado, no se les ha podido localizar. Puigdemont irrumpe en medio de la negociación por los presupuestos y exige a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza si quiere mantener el apoyo de sus 7 diputados. El líder de Junts asegura que el presidente no es de fiar y que no ha cumplido nada de lo que pactaron. Moncloa ya ha descartado que Sánchez se vaya a someter a una cuestión de confianza en el Parlamento. El exministro Ábalos declarará finalmente el próximo jueves en el Supremo. El juez le ha denegado esta mañana su petición de retrasar la comparecencia y le ha informado de que empezaba las gestiones con el Congreso para confirmar su aforamiento y, por tanto, llamarle a declarar obligatoriamente. Ábalos ha dado marcha atrás e irá de forma voluntaria. Los rebeldes liberan la prisión conocida como El Matadero, símbolo de las atrocidades del régimen de Al-Assad en Siria. En su interior han encontrado celdas subterráneas y salas de tortura. Hoy el antiguo primer ministro ha aceptado entregar el poder a los insurgentes y Estados Unidos e Israel atacan depósitos de armas químicas para que no caigan en manos de terroristas. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, detenido el presunto autor del asesinato del consejero delegado de una compañía de seguros médicos. Ha sido arrestado a 400 kilómetros de Nueva York, donde cometió el crimen. Es un joven de 26 años al que se le ha encontrado un arma que podría ser la utilizada en el crimen. Y esto ha ocurrido en Huesca. La Guardia Civil ha rescatado a 2 personas que se habían quedado en el interior de su coche casi enterrado por la nevada. Se va el temporal de nieve, pero se queda el frío invernal. Misa en la Catedral de Valencia por las víctimas de la Dana. Los Reyes han presidido la ceremonia acompañados por parte del Gobierno por la vicepresidenta María Jesús Montero y 2 ministros. Feijóo ha acudido acompañado de varios presidentes autonómicos del PP. Más de 400 personas han acudido a la misa, entre ellas los familiares de las víctimas arropados por miembros de los servicios de rescate. La vicepresidenta Montero y el presidente de la Generalitat Valenciana han intercambiado algunas palabras, pero los rostros eran en general serios y distantes. Y así ha terminado la ceremonia. Los Reyes se han acercado a los familiares de las víctimas. Don Felipe y doña Leticia han tenido gestos y palabras de cariño con los afectados. Se han parado con ellos, han escuchado lo que tenían que decirles y se han emocionado cuando les han contado sus historias. Algunos de los asistentes llevaban fotos de sus familiares fallecidos. Estas son solo algunas de las imágenes que se han visto esta tarde en Valencia. El funeral, de hecho, acaba de terminar. Carlos Villán. Hace tan solo unos minutos que los Reyes han abandonado esta Catedral de Valencia. Se han tomado más de media hora desde que ha terminado la ceremonia religiosa para dar el pésame a esos 400 familiares. Muchos se acercaban a ellos rotos de dolor, entre lágrimas, algunos con las fotografías de sus familias, de las víctimas, de los desaparecidos. A ellos, a estos, a los que todavía se continúa buscando, se ha hecho mención en esta ceremonia religiosa cargada de simbolismo, donde también se ha puesto en valor el papel de los miles de voluntarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los Reyes consuelan a los familiares de las víctimas en la Catedral de Valencia. Han compartido gestos y palabras de apoyo. Gracias por venir a Valencia. Les han dado el pésame al terminar el funeral, al que han llegado minutos antes de las 7 de la tarde. Han entrado en el templo con el himno de España y entre aplausos de algunos asistentes. El líder de la oposición ha llegado pocos minutos antes del comienzo y se ha sentado junto a la representación del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta primera. Montero ha compartido minutos de conversación con el presidente valenciano, después de saludar a los alcaldes de las localidades afectadas, y ha dado la paz a Feijóo durante la Eucaristía. Los familiares de las víctimas han ocupado la nave central de la catedral, algunos sin desprenderse de sus fotos. En su homilía, el arzobispo ha lamentado la pérdida de 222 vidas y ha recordado también a los desaparecidos. Una misa cantada ante la imagen de la Virgen de los Desamparados con manto morado en señal de duelo.
Algunos de los familiares de las víctimas han denunciado públicamente que no les han invitado a esta misa. Otros se han reunido a las puertas de la catedral para protestar. El malestar de algunos afectados también ha tenido su presencia en este homenaje. Lo que en un principio era un acto de recuerdo religioso y de respeto ha estado a punto de convertirse en una bofetada para algunos familiares de las víctimas, por muchos motivos. Para algunos porque se enteraron de este funeral homenaje por la prensa. No sabemos que vienen políticos. No se ha podido localizar. Algo que el arzobispado intentó corregir inmediatamente. Ha sido bastante complejo también contactar con los familiares. Como si fuera una entrada a una discoteca. Otros, que sí han sido invitados, La tengo. no han querido estar bajo el mismo techo que los que consideran responsables de las muertes de sus seres queridos. Ni que tengan la mínima responsabilidad en la muerte de mi padre. Se quedan en la puerta protestando. Es lo único que queda. Los hay que ni siquiera protestan. ¿Podéis dormir por la noche? Porque yo no duermo desde esa noche. Solo lloran, pero de rabia. También los hay como Sonia, Me he salido de la catedral. que han entrado, He visto a políticos lo han intentado, y no quería pero no han podido. estar en el mismo espacio que ellos. Cada muerte, cada pérdida nunca es igual a la del vecino, pero todas aquí hoy exigen lo mismo. Que la muerte de nuestros seres queridos no haya sido inútiles. Respeto. El presidente de la Diputación de Valencia se ha reunido hoy con una veintena de alcaldes de la zona. Esther Vaquero. Sí, todos ellos nos han pedido más medios, más maquinaria para limpiar las calles y reforzar la extracción de lodo, que más de un mes después sigue siendo uno de los principales problemas. En esa reunión se ha analizado sobre todo el ritmo de limpieza y reconstrucción. Ha habido quejas sobre las valoraciones que se han hecho de algunas zonas dañadas. Nos sigue faltando maquinaria, nos siguen faltando medios, nos sigue faltando para poder seguir avanzando. No podemos parar el ritmo. Bueno, las ayudas lo que hace falta es que lleguen más rápido, que lleguen rápido las ayudas y que la gente pueda empezar a poder reconstruir. Así, con aplausos, se han reabierto hoy más colegios en Paiporta, en algunos casos tras hacer los trabajos más urgentes, pero con parte de la limpieza pendiente. En torno a 3.000 estudiantes siguen sin clases presenciales en toda la zona. Son 41 días. Un mes y pico metidos en casa y ver su pueblo completamente destruido, pues están mal. Cuando le comenté que abrían su colegio, bueno, estaba loca por venirse. Llorando todo porque ha costado muchísimo. Seguro que recuerdan esta imagen, es el IKEA de Alfafar el día de la riada. En él se refugiaron cientos de personas. Hoy, más de un mes después, ha vuelto a abrir sus puertas con el aplauso de sus trabajadores. Finalmente, José Luis Ábalos sí declarará de manera voluntaria el próximo jueves en el Tribunal Supremo. Su defensa había pedido que se aplazara esa comparecencia para más adelante, pero el magistrado lo ha rechazado. Ábalos había justificado el retraso en su necesidad de preparar mejor su declaración, después de la declaración, a su vez, realizada por el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Y el juez ha dicho no. En esa negativa, el juez no daba otra fecha porque eso provocaría más dilaciones en este proceso, y entonces Ábalos ha rectificado y ahora sí acepta declarar el jueves tal y como estaba previsto. David Ávila. Sí, el juez Leopoldo Puente no ofrecía ninguna otra fecha a José Luis Ábalos y al exministro no le ha quedado otra opción que aceptar lo que estaba inicialmente agendado. Ábalos declarará en el Tribunal Supremo este jueves, será el primero en comparecer en el alto tribunal desde que éste asumiera parte de la investigación del caso Koldo, y ya la semana que viene será el turno de otros dos de los protagonistas de la trama. El lunes declarará Víctor de Aldama, el martes lo hará Koldo García. Carles Puigdemont llevaba algún tiempo sin protagonizar la actualidad y hoy ha decidido reaparecer. Ha reunido a los suyos en Bruselas y ha exigido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Puigdemont dice que lo hace porque no se fía del presidente del gobierno y porque el presidente del gobierno no cumple con sus acuerdos. El presidente Pedro Sánchez continúa demostrando que no es de fiar. Si no se somete a una moción de confianza, me parece que sería una grave irresponsabilidad que demostraría que ya no tiene nuestra confianza y tendríamos que tomar nuestras decisiones llegado a ese punto. Puigdemont lleva haciendo gestos de un tipo o de otro más de un año desde que ayudó a investir a Pedro Sánchez y en todo ese tiempo ha sostenido al presidente en el Parlamento. Ahora exige una cuestión de confianza, pero Moncloa ya ha dejado muy claro que eso no va a ocurrir.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un gobierno fruto del pacto de legislatura y de investidura, y que después de poco más de un año, ahí están los números. Si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles. Feijóo está de acuerdo con Puigdemont en que Sánchez no es de fiar, pero en poco más. El presidente del PP cree que Pedro Sánchez solo tiene dos salidas: seguir cediendo al separatismo o poner fin a la legislatura. La legislatura solo puede desarrollarse por dos vías: la vía de más cesiones al separatismo o el final de legislatura. Lo que sí le puedo decir es que el señor Sánchez va a seguir intentando engañar a Junts, como ha venido engañando a todo el mundo. A nosotros no nos ha engañado. La cuestión de confianza es una herramienta constitucional que solo puede convocar el presidente del gobierno, al contrario que la moción de censura, que es potestad de la oposición. Cuando un presidente plantea una cuestión de confianza es para saber si sigue contando con el apoyo del Parlamento para gobernar. Eso está en seria duda. Sánchez prefiere no correr el riesgo porque está pendiente de los presupuestos, que son de facto una cuestión de confianza a la que el gobierno se somete cada año. Y eso, ya decimos, es lo que está pendiente. Raúl Marqueta. Sí, Vicente, así que lo máximo a lo que aspira ahora mismo Junts es prácticamente a un titular, y eso sí consigue sacar adelante aquí en el Congreso de los Diputados esa iniciativa. Va a depender de Partido Popular y Vox, que a priori hoy ninguno de los dos partidos parece muy animado en echar un cable a Puigdemont, y mucho más sabiendo que en privado Junts sigue negociando con el gobierno cuestiones presupuestarias o también sobre inmigración. Sus votos hicieron posible la investidura de Sánchez y ahora Puigdemont con los suyos hacen balance. Que un any després les coses no van bé. No se fía de Sánchez. A una qüestió de confiança. Porque dicen no ha cumplido lo pactado. Perquè una amnistia que no és completa no és amnistia. El PSOE pide a Junts calma. Pedro Sánchez es muy de fiar, igual que lo es todo este gobierno. El Partido Socialista cumple lo que pacta. Y en plena negociación por los presupuestos, el resto de socios presionan también al PSOE. La pelota está en el tejado del Partido Socialista. Tenemos acuerdos que espero que se cumplan. Y es el Partido Socialista el que está acabando su propia tumba. Porque ya hay quienes vaticinan pactará con Junts lo que puede pasar entre PP y Junts, aunque los de Feijóo y Vox no se fían de Puigdemont. Eso es absurdo. Junts diga si realmente cree en esto o es otro fuego de artificio. Porque de momento Sánchez descarta someterse a una cuestión de confianza. Donde sí tendrá que posicionarse Junts es en los presupuestos. Rara vez se plantean cuestiones de confianza. De hecho, solo se han dado en dos ocasiones en la historia de nuestra democracia. La primera fue en septiembre de 1980, durante el mandato de Adolfo Suárez. La segunda y última se dio en abril de 1990 con Felipe González. En ambos casos hubo mayoría simple y, por tanto, los presidentes consiguieron otorgada su confianza. Juan Lobato ha ofrecido hoy en Espejo Público su primera entrevista tras su dimisión como líder de los socialistas madrileños. Lobato no ha cerrado del todo la puerta a intentar liderar de nuevo el PSOE madrileño. Lobato también le ha contado a Susana Griso en el programa Espejo Público de Antena 3 que no se arrepiente de su decisión de acudir al notario para registrar sus conversaciones con Pilar Sánchez Acera, la que fuera jefa de gabinete de Óscar López. Dice Lobato que lo volvería a hacer y tiene sus sospechas sobre cómo se filtraron esas conversaciones. ¿Se arrepiente de haber llevado los famosos WhatsApps al notario? No, de eso seguro que no. Eso lo haría 100 veces más, ¿no? Quizá lo llevaría a otra notaría porque, hombre, yo tengo sospechas de que salió de ahí la... ¿De verdad? ¿Que la filtración salió de la notaría? Si no, no me lo explico, Susana. Es que yo no me llevé ni copia simple. Lobato ha dejado más titulares en esa entrevista en la que habla de una situación jerárquica dentro del PSOE. Hoy su relevo en el cargo, Óscar López, no ha querido valorar esas palabras de Juan Lobato, de su antecesor, a quien da por políticamente amortizado en esta nueva etapa del Partido Socialista de Madrid que el propio López va a liderar. El porqué de sus decisiones, el motivo de cada paso, es lo que Lobato y se esfuerza en explicar. Poder acreditar que a mí me llega no por el fiscal general del Estado, sino por Moncloa. De no haber acudido a la notaría, asegura, hoy podría estar en otra situación. Seguramente el que estaba imputado no ahora, en marzo era yo. De ahí que no se arrepienta de esa decisión que ha terminado en su dimisión. Dejó el cargo, insiste, para evitar un enfrentamiento mayor. Entre los militantes, que yo creo que apostaban porque en Madrid consolidáramos ese cambio, que hiciéramos una apuesta a medio plazo,
y la dirigencia del partido, digamos, que estaba en una línea opuesta. Primer dardo a la cúpula de su partido, así ve a la actual dirección. Esta estructura cada vez más jerárquica, de la que cada día está más alejado. Él es responsable de sus palabras, de sus hechos. Los militantes del PSOE de Madrid lo que tienen que hacer todos es ayudar y remar. Hasta aquí las alusiones de López a su predecesor. Su candidatura, dice Lobato, le pilló por sorpresa. Y eso que se queja, hubo continuos intentos. Constantemente aparecían nombre, puesto, movimiento. Su dimisión le deja fuera de juego, pero solo por ahora. ¿Descarta presentarse a unas primarias? No se puede en política descartar nada. No cierra ninguna puerta de cara al futuro. Otra de las polémicas políticas del día es la ausencia de representación española en la inauguración de la Catedral de Notre Dame este pasado fin de semana. El Ministerio de Cultura culpa a Exteriores y en Exteriores aseguran que las invitaciones al ministro Urtasun y los Reyes eran personales e intransferibles. Sonaban las campanas, el arzobispo de París llamaba a la puerta. Era el día en el que se reabría Notre Dame. Mientras dentro esperaban todos los invitados. Representantes de casas reales de otros países y una ausencia, la de España. No ha asistido ningún miembro del gobierno. Estaba invitado el ministro de Cultura. Declinó acudir por motivos familiares. Ese día tenía un acto en la agenda. Desde aquí no voy a hacer valoraciones. Pero fuera de cámaras, fuentes de Sumar miran hacia otro departamento. Dicen que la política exterior no depende de ellos y creen que sí debería haber ido algún representante del Ejecutivo. Desde Exteriores recalcan que las invitaciones eran para ellos, para Urtasun y para los Reyes de España y que eran intransferibles. No podía ir nadie en su lugar. En Moncloa le quitan hierro a la polémica. Tampoco ha habido tantos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Y Casa Real justifica que esta cita nunca ha estado en su agenda y que por eso no se pronuncian sobre este asunto. El sector pesquero se ha manifestado esta mañana a las puertas de la sede de la Comisión Europea en Madrid en contra de la propuesta de reducir en casi un 80% los días de pesca en el Mediterráneo. Que nos dejen trabajar, que nos dejen vivir. Esto es la ruina. Creemos que las medidas que quieren llevar a cabo son insostenibles para este sector. Una merma económica sustancial, es decir, desaparecería casi toda la pesca. También los agricultores se han concentrado esta mañana en Bruselas, protestan por la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur. El sector advierte del riesgo de competencia desleal y teme que sus ingresos se vean afectados. Precisamente hoy en Bruselas se han reunido los ministros de Agricultura europeos para analizar ese acuerdo. Luis Planas ha asegurado que supone nuevas e importantes oportunidades comerciales y políticas, pero entiende que pueda haber preocupación en el sector. Se abren nuevos mercados para la Unión Europea, también para el sector agroalimentario, quiero subrayarlo. Entiendo que pueden existir preocupaciones. Miles de sirios colapsan las principales carreteras de entrada al país. Después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, vuelven a sus casas. Así se lo están pidiendo los rebeldes que toman el poder en este momento. En las cárceles sirias se derriban muros en busca de familiares retenidos en celdas subterráneas secretas. Cientos de presos están siendo liberados. Llevaban años denunciando torturas. El primer ministro sirio se ha reunido hoy con el líder de los rebeldes para coordinar la transición de poder y la reconstrucción del país. En las calles continúa la confusión y la búsqueda de prisioneros en las cárceles del régimen. Revientan las puertas y les gritan que ya son libres. Asustadas, abandonan el infierno en el que estaban presas. En el módulo de mujeres de Sennaya, conocida como el matadero humano, también hay niños. La imagen del horror es este pequeño. En el pabellón de hombres se repite la misma escena. Alegrías y lágrimas entre los que han sobrevivido para ver la caída de Bashar al-Assad, ahora refugiado en Moscú. Aquí el régimen ejecutaba en secreto cada semana a decenas de personas. Amnistía Internacional cifra en 13.000 las víctimas solo entre 2011 y 2016. Ahora se rompen paredes y se excava en busca de puertas ocultas que lleven a celdas subterráneas. Quitaron las cámaras para impedir que se descubrieran sus masacres y la ubicación de los prisioneros que siguen dentro. Mientras las familias rodean el edificio esperando respuestas, los insurgentes ya han nombrado a este ingeniero de Alepo encargado de formar un gobierno para la transición. Y como gesto de buena voluntad, los yihadistas prohíben imponer un código de vestimenta a las mujeres y prometen garantizar las libertades individuales.
Estados Unidos e Israel buscan las peligrosas armas químicas del régimen sirio, ahora controladas por los rebeldes. En las últimas horas han bombardeado varios arsenales para evitar que esas armas caigan en manos de grupos terroristas. Israel quiere también crear un corredor de seguridad que impida a Irán suministrar armamento a Hezbollah a través de Siria y evitar la posible entrada de insurgentes en su territorio. Los israelíes han recibido con satisfacción la caída del régimen, aunque hay preocupación por lo que vendrá después. Vamos a Jerusalén. Yanira Gómez. Hace minutos Netanyahu ha dicho que extienden la mano a una Siria en paz, pero que se la cortarán a aquellos que intenten dañar a Israel, que hoy ha lanzado más de un centenar de bombardeos en Siria. Los tanques israelíes también han profundizado su avance en la zona desmilitarizada en la frontera entre el Golán sirio ocupado por Israel y Siria. Mientras el Estado hebreo afirma que se quedará allí el tiempo que sea necesario, Egipto ha condenado esta nueva ocupación israelí de suelo sirio y Qatar ha advertido que es un movimiento peligroso. Estados Unidos mantendrá al menos de momento su presencia en Siria para prevenir el resurgimiento del Estado Islámico. Joe Biden considera que es una oportunidad histórica, mientras Donald Trump apuesta por mantener a los rebeldes en la lista de grupos terroristas. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, dada la velocidad de los acontecimientos, Estados Unidos está intentando hacer con urgencia lo mismo que el resto de la comunidad internacional, que es adaptarse a la nueva realidad, y de ahí que acabe de comenzar ahora una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a puerta cerrada, porque todos intentan entenderse, pese a los muy distintos intereses, en un objetivo que tienen en común, al menos para las próximas horas, días y semanas, y es evitar que se extienda la inestabilidad. La administración Biden reconoce en todo caso que por ahora no le disgusta lo que está escuchando del nuevo régimen. En la Unión Europea, principal receptor de los refugiados sirios, se preparan para gestionar de forma segura un posible regreso masivo a casa. Las autoridades comunitarias piden una transición de poder pacífica. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, la Unión Europea, Esther, celebra este cambio histórico en el régimen, pero a la vez reconocen que el escenario político no está exento de riesgos. De momento ya vemos la primera gran consecuencia para Europa, porque hoy han sido hasta una decena de países europeos los que han anunciado que suspenden temporalmente los procedimientos de asilo para ciudadanos de Siria. Es decir, hay muchos gobiernos europeos que van a aprovechar esta situación para tratar de agilizar las deportaciones de los refugiados sirios. Y España ha evacuado a través del Líbano a 26 españoles con sus familias y al personal de la embajada en Siria. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, que asegura que hay más españoles que de momento no quieren dejar el país. Sobre la guerra en Gaza, Israel ha asegurado hoy que hay mayores posibilidades que nunca para lograr un acuerdo con Hamás. El grupo islamista habría presentado en Egipto una lista de rehenes y de presos palestinos para un posible intercambio. Donald Trump ha dado su primera entrevista en televisión tras ganar las elecciones de Estados Unidos. El presidente electo nunca tuvo dudas a la hora de expresar su aversión contra el comité que investigó el asalto al Capitolio, pero ahora da un paso más y pide cárcel para todos ellos. And everybody on that committee, for what they did, honestly, they should go to jail. Hay novedades sobre el asesinato del director ejecutivo de la mayor compañía privada de Estados Unidos. Acaba de ser detenido el sospechoso del crimen. Volvemos a Nueva York, José Ángel. Vicente, era cuestión de tiempo. Le han atrapado en Pensilvania, a casi 500 kilómetros de aquí en Nueva York, donde cometió su crimen. Se llama Luigi Mangione, 26 años, es un ingeniero graduado en una universidad de élite, ningún antecedente criminal. Le han cogido después de que le identificara un empleado de un McDonald's y la policía le encontrara con un arma como la del crimen y una confesión escrita, aunque un problema para la policía es que ha habido muchos ciudadanos anónimos que han dado pistas falsas para intentar que no ocurriera lo que acaba de pasar, que le detengan.
Había dejado demasiadas pistas como para perderlo de vista. Luigi Nicholas Mangione. Su nombre es Luigi Mangione, 26 años, sin antecedentes penales. Detenido en un establecimiento de comida rápida en Altoona, Pensilvania. Members of the Altoona Police Department in Pennsylvania. Un empleado le reconoció. Su rostro se había hecho muy famoso en los últimos días. Las cámaras de seguridad de Nueva York le habían seguido el rastro durante su huida después de haber asesinado a un ejecutivo de una de las aseguradoras sanitarias más importantes de Estados Unidos. En el momento de su detención tenía documentación falsa y una pistola con silenciador que podría ser la que utilizó. Una pistola fabricada con una impresora 3D capaz de disparar balas de 9 milímetros. El sospechoso, según la policía, no intentaba huir del país y ya habría confesado su animadversión hacia las corporaciones estadounidenses. En Francia, Emmanuel Macron continúa con las consultas para formar un nuevo gobierno tras la moción de censura y destitución de su primer ministro. Ahora estaría negociando con los partidos de izquierdas para lograr que el nuevo gobierno no dependa de la extrema derecha de Marine Le Pen. Mohamed Al-Fayed fingió haber sufrido demencia para evitar ser procesado por violación. Así lo ha confirmado uno de sus hijos, asegurando que su padre estaba completamente lúcido. Más de 100 mujeres han presentado denuncias contra el magnate. Preocupación en Italia por este incendio en una planta de combustible cerca de Florencia. Al menos 2 personas han muerto y 3 están desaparecidas. Las autoridades han repartido máscaras entre la población cercana y varios centros educativos han suspendido las clases. Es una de las imágenes que deja el temporal de frío, viento y nieve que azota nuestro país. La Guardia Civil ha tenido que rescatar en el Pirineo aragonés a 2 personas que se habían quedado atrapadas en el interior de su coche, casi enterrado bajo la nieve. Los 2 se encuentran bien. El temporal de nieve, el primero de la temporada, ha vuelto a dejar hoy problemas en zonas del norte peninsular donde el riesgo ha llegado a ser extremo. A esta hora todavía se mantienen los avisos en 8 comunidades. Claudia Justes. Así es, una de ellas es Cataluña. Aquí en la Vall d'Aran, donde nos encontramos, hay 2 carreteras cortadas y en 5 vías es obligatorio el uso de cadenas. Apenas se han superado los 0 grados y a estas horas de la noche sigue nevando, aunque con menor intensidad. Por ello, antes de que el hielo empeore el estado de calles y carreteras, hemos visto maquinaria trabajando y también a vecinos utilizando palas y escobas para retirar la nieve. Una situación que, como decís, se repite en varias zonas del norte, aunque este año los copos de nieve se hayan hecho esperar. Esto es lo que se han encontrado muchos conductores en el puerto de Pajares, carreteras cortadas entre León y Asturias. A esta hora, en toda España, hay 56 vías afectadas por el temporal. Durante toda la jornada ha habido problemas para circular entre el centro y el norte de la península. Susana Hijado. Sí, aquí ahora mismo en esta Nacional 630 está prohibida la circulación para los vehículos pesados y los coches pueden hacerlo, pero solo si tienen neumáticos de invierno o cadenas. Autopistas como la AP66 que comunica León con Asturias o autovías como la A67 que unen Palencia con Cantabria han sufrido durante todo el día de forma intermitente restricciones por este fuerte temporal. La situación para esta noche se espera que continúe siendo complicada en esta zona, pero los avisos se desactivan a las 6 de la mañana. Ha sido día de sacar la pala para desenterrar los coches sepultados. Mucha nieve hoy. Acumulada en coches, calles y casas. Esto es el Espinal, en Navarra. La nieve bloqueaba las entradas de algunos portales. No esperábamos tanto, pero bueno, bien. Por eso en algunos municipios imprescindible sacar también la maquinaria. Complicada la situación también en las carreteras. Estamos aquí parados y no sabemos hasta cuándo. El temporal ha obligado a cortar varias vías, ha dejado retenciones y ha hecho que algunos transportistas tengan que pasar la noche dentro de sus camiones. Abres tu saco de dormir, tienes mantas. En otros puntos es obligatorio el uso de cadenas. ¿Algún truco para ponerlas que nos puedas contar? Sí, guantes. Para no quedarse atascado. Ahora empujar. ¡Bravo! Y se recomienda prudencia y evitar desplazamientos innecesarios. Se mantienen los avisos y preocupa también la crecida de algunos ríos en Navarra, Aragón y La Rioja. Casi 2 meses después del descarrilamiento de un tren en el túnel entre Atocha y Chamartín, en Madrid, el Ministerio de Transportes ha despejado el paso. Señalan que ha sido una operación de gran complejidad técnica. 9 de cada 10 adolescentes consideran que deberían cambiar sus hábitos tecnológicos. Según Save the Children, casi la mitad de los jóvenes reciben mensajes de desconocidos. Alguno incluso recibe insultos, amenazas y mensajes de acoso.
A3 Media y el diario digital 65 y más unen sus fuerzas para amplificar su compromiso con los mayores. Colaborarán en la difusión de contenido e iniciativas sobre sus derechos y problemas. La iniciativa Hablando en Plata refuerza así su objetivo de liderar un movimiento social de concienciación para combatir el edadismo y ayudar a este colectivo. Existe discriminación digital, tecnológica, existe discriminación económica y existe una gravísima discriminación de la mujer, que el ser mayor no sea añadir años a la vida, sino que sea añadir vida a los años. Y en los boletines, espacios informativos de Onda Cero. Periódicamente, Puigdemont busca la manera de hacerse presente en el debate político para tener su cuota de protagonismo. Hoy pretendía que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento, a lo que, por supuesto, Moncloa ya se ha negado. Pero a Puigdemont sí le queda la opción de los presupuestos, que son casi como una cuestión de confianza anual. Ahí se verá dónde está Puigdemont. España a 9 de diciembre de 2024. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.